hacernos esta exposición de lo que es el patrimonio digital de la región de Murcia. Para quien no está en clase, bueno, esta sesión de este webinar lo estamos desarrollando dentro del programa de webinar que el área de didáctica de las ciencias sociales del Centro Universitario ISEN, que es una facultad que está adscrita a la Universidad de Murcia y está en Cartagena, desarrolla para dar a conocer y para visibilizar todo lo que tiene que ver con la didáctica de las ciencias sociales, pero desde el punto de vista de los expertos. Pues vimos un taller sobre dramatización, el viernes pasado estuvimos hablando del patrimonio histórico-artístico con un historiador del arte, y hoy pues está con nosotros Alfonso García López, que es el jefe de proyectos de la Fundación Integra y es el responsable de la iniciativa Patrimonio Digital para la digitalización y divulgación del patrimonio de la región de Murcia, en la que destacan dentro de este proyecto especialmente las producciones multimedia, que incluyen más de 300 audiovisuales. Además, también Alfonso ha impulsado recientemente la creación del universo de ciencia ficción Héroes del Patrimonio para la ambientación de contenidos multimedia patrimoniales dirigidos al público juvenil. Y también ha formado parte de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Educación y Patrimonio y es coautor del borrador del Plan de Educación y Patrimonio de la región de Murcia. Principalmente de lo que nos va a hablar es de ese proyecto de patrimonio digital de la región de Murcia, y también nos hablará un poquito además de ese nuevo proyecto tan revelador como es el Héroes del Patrimonio, que trata de manera más innovadora el patrimonio, dándole ese toque de realidad virtual y gamificación. Pues por mí yo no tengo nada que hablar más, sino disfrutar de todo el conocimiento que nos pueda ofrecer, y muchísimas gracias, ¿de acuerdo? Quería pedirle a los asistentes que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, que la anotéis, y después cuando finalice la exposición, Alfonso, pues le podéis comentar todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues nada, gracias Ainhoa y gracias por la invitación. Voy a comenzar compartiendo pantalla. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien, bueno, pues aquí he aprovechado una presentación que tenía ya de hace algún tiempo, la he actualizado y me va a servir de hilo conductor para mi exposición. Básicamente lo que voy a intentar hacer en estos 45 minutos es hacer un recorrido muy rápido por la trayectoria de este proyecto Patrimonio Digital y aprovechar este recorrido pues, para ir presentándolo las distintas iniciativas, los distintos recursos que hemos ido generando. En primer lugar, lo primero es presentar a la Fundación Integra para todos aquellos que no la conozcáis. Pertenece al sector público regional, es una entidad sin ánimo de lucro, cuya misión es contribuir al desarrollo de la sociedad de la información, ahora más conocido como sociedad digital, ¿no? Nos encargamos, digamos, de la gestión y dirección de proyectos con base tecnológica. Y siempre con financiación europea, de fondos FEDER. Uno de esos proyectos que gestionamos desde la Fundación Integra desde el año 2002 es Región de Murcia Digital, que en el 2015 pasó a denominarse Patrimonio Digital, pero su origen es Región de Murcia Digital, y nació con la intención de contribuir a la digitalización del patrimonio de la región de Murcia para utilizar todos esos recursos digitalizados para su divulgación, ¿no? Y principalmente una divulgación a través de Internet y a través del portal www.regmurcia.com, que ofrece más de 40.000 contenidos sobre la región de Murcia, y la mayoría de ellos pues, correspondiente al patrimonio cultural o natural de la región, ¿no? Es un portal que recibe anualmente aproximadamente 1,5 millones de visitas de calidad al año y, pues como decía, tiene más de 40.000 contenidos sobre la región de Murcia, organizado en una serie de canales temáticos, y luego además para cada uno de los municipios hay a su vez un portal que circunscribe los contenidos al ámbito del mismo. Bueno, yo entiendo, espero que
que todos vosotros ya conozcáis este portal, al que el año que viene pues ya tenemos planificado darle un lavado de cara que falta le hace y hacerlo también pues, un poco más adaptativo para poder ser utilizado más fácilmente en dispositivos móviles. Bien, bueno, durante estos ya cerca de 20 años de trabajo en este proyecto hemos utilizado muy variadas técnicas de digitalización, ¿no? Como podemos ver aquí algunos ejemplos, pues desde algunas muy sencillas como texto, fotografía, hasta, bueno, pues otras un poquito más complejas como pueden ser videojuegos, realidad virtual o incluso audiovisuales, ¿no? Bueno, pues a lo largo de mi exposición voy a mostrar pues, algunos ejemplos de uso de estos formatos, ¿vale? El proyecto, de una forma muy sencilla y básica, lo podríamos estructurar en 3 fases, ¿no? Porque ha sido su vida hasta ahora, ¿no? En una primera fase, que es el arranque, fundamentalmente nos centramos en contenidos textuales. Luego, 3 años después, en el 2005, empezamos a trabajar ya unos contenidos un poco más sofisticados, contenido multimedia, y ya podemos decir que en el año 2016 pues decidimos ir un paso más allá y potenciamos la faceta creativa y la faceta interactiva de estos contenidos, ¿vale? Y también evolucionó un poco el objeto, ¿no? El objetivo de estos contenidos, ¿no? Empezamos por una misión, un objetivo básicamente de informar, luego pasamos a otro de comprender, emocionar y ya en última instancia experimentar. Bueno, en cuanto a los contenidos textuales, básicamente era una cobertura temática de una serie de canales que cubrían todos estos aspectos, ¿no? De la región de Murcia, historia, patrimonio, gastronomía, etcétera. Y contenidos pues muy convencionales, páginas web, texto, imagen, hipervínculos, bueno, y esos fueron básicamente los primeros años de trabajo en este proyecto. Lograr cubrir todos esos aspectos de la región de Murcia, todos esos temas, pues cubrirlos con una información general utilizando este formato de página web. Y como decía antes, además de esas temáticas, también cubrir toda la geografía de la región de Murcia, pues incluyendo un portal para cada municipio e incluso para la mayor parte de las pedanías y diputaciones de la región, más de 300 poblaciones. Bueno, pues 3 años, como decía, nos supuso llegar, digamos, a un punto de cobertura de esos temas y de ámbito geográfico suficiente, y ya pues decidimos ir un paso más allá y empezar a trabajar unos contenidos más avanzados, ¿no? Porque incorporasen recursos en formato de visual, documentos, realidad virtual interactiva, fotografía esférica y archivos sonoros, ¿no? De todos esos formatos, sin duda, el que ha tenido una mayor trayectoria, una mayor repercusión y también un mayor volumen ha sido el formato audiovisual. Todos estos trabajos están disponibles tanto en el portal redmurcia.com/documentales de un acceso directo o en un canal reciente que hemos creado. Vamos a acceder a él. Es este de aquí, un patrimonio de cine lo llamamos, que lo pusimos en marcha hace un año ahora, y que básicamente pues le hemos dado, como digo, un formato más atractivo, como de canal de vídeo bajo demanda, tipo Netflix y demás. Entonces es un formato más atractivo y que al mismo tiempo creo que organiza los contenidos de una forma más intuitiva y más sencilla, ¿no? Aquí directamente en la portada tenemos una serie de categorías que podemos acceder todavía a un número mayor pinchando aquí. Y luego en la parte superior tenemos también los contenidos organizados por series y documentales, ¿vale? Y aquí todas esas categorías que tenemos aquí en la portada pues también se pueden acceder directamente a través de estas opciones. Además, también está el canal de YouTube en el que se pueden encontrar los mismos contenidos que en un patrimonio de cine, pero bueno, organizados de otra forma. Entonces, tanto en el canal de YouTube como en un patrimonio de cine, como en el propio portal, aquí en historia
documentales, digamos, la página donde están recopilados al menos las grandes producciones. Luego las pequeñas están dispersas y están pues en las fichas correspondientes de los bienes patrimoniales a los que están asociados esas producciones, ¿no? Aquí en el portal quizás la producción completa está un poco más dispersa. Bueno, pues una vez dicho esto, volvemos a la presentación. Efectivamente, pues hasta la fecha hemos producido más de 300 audiovisuales y, por ejemplo, en YouTube iban ya por 3,5 millones de reproducciones y 10 millones, más de 10 millones de minutos reproducidos. Entonces, básicamente, cuando dimos el salto a la producción audiovisual, pues no solamente producción audiovisual, sino en estos primeros años, como veremos a continuación, un recurso que utilizamos bastante fue la infografía 3D. Entonces, en ese sentido, nos dimos cuenta que este recurso audiovisual nos servía para ayudar al ciudadano a comprender mucho mejor el patrimonio de nuestra región, ¿no? Es decir, de alguna forma, aquí podemos ver como dos representaciones gráficas de lo que hasta ahora estábamos haciendo, la fotografía de la izquierda, a través de texto y fotografía, informar al ciudadano, digamos, del patrimonio puramente de lo que había y describirlo pues, de esa forma. Sin embargo, con estos recursos audiovisuales podíamos facilitar enormemente, como digo, el entendimiento de ese patrimonio al espectador, ¿no? Entonces, directamente, con una recreación de la Bastida de Tutana, como tenemos aquí, infográfica, pues el ciudadano automáticamente ya toma conciencia y ya comprende cómo eran las características generales en este caso, de este poblado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a través de este recurso, entendíamos que pasábamos de una información o de una divulgación simplemente a facilitar el entendimiento y la comprensión del patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, pues creamos el concepto de documental histórico animado, que básicamente, pues, cada uno de estos trabajos incluían un 40% de animación generada por ordenador y normalmente estaban dedicados a una determinada área, normalmente arqueológica, ¿no? A un fragmento, se puede decir, de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Y que además de contar con un audiovisual principal, iba también a incluir una serie de contenidos complementarios como pequeños vídeos a modo de entrevista, espacios virtuales o contenidos interactivos y que el público objetivo en general sería todos los ciudadanos de la región de Murcia, pero prestaríamos un poco más de atención al público juvenil, a alumnos de secundaria y bachillerato, ¿no? Así, durante 2006 y 2007 realizamos estos 10 primeros trabajos de producción audiovisual dedicados a Legazpi, a Mula, a Sillasa, a diversos yacimientos de fortuna y a la cultura de la Bastida de Tutana en el 2006. Y en el 2007 fueron 5 trabajos del ámbito de la historia medieval de la región de Murcia, concretamente Aledo, Lorca, Moratalla, Murcia y Yecra y Jumilla, ¿vale? En todos estos trabajos, como digo, el 40% de su contenido corresponde a infografía 4D, en el que, a través de la cual pues, se reconstruyeron pues, algunas poblaciones o algunos lugares que en la actualidad pues, han desaparecido total o parcialmente, ¿no? Reconstruido a partir de la información arqueológica que se conocía. Todos estos trabajos pues, se editaron en DVD, que fueron distribuidos por centros de enseñanza, se realizaron proyecciones públicas, por supuesto se publicaron en Internet y también hay que comentar que todos estos trabajos han sido emitidos, por ejemplo, por la televisión pública, por Siete Televisión, además de gran parte de estos trabajos también por televisiones locales de la región de Murcia. Todos estos 10 primeros trabajos, la verdad es que presentaban formatos y características distintas, ¿no? Pues en algunos predominaban más las entrevistas, en otros había presencia de personajes 3D, en otros eran actores reales, en otros teníamos un mayor grado de dramatización, imágenes reales en todos ellos, en mayor o menor medida, y ahí analizamos, ¿no? Un poquito cuál era la reacción del público cuando visionaban un trabajo de estas características, ¿no? Y veíamos que la atención y el grado de satisfacción era diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues en este punto nos planteamos qué es lo que podíamos hacer para mejorar la efectividad, ¿no? Y los resultados de estos trabajos y, en definitiva, la clave
entendimos que era conseguir una mayor atención por parte de los espectadores. Es fundamental, evidentemente, que estos contenidos tengan un gran conocimiento, o que aporten un gran conocimiento. Y, por supuesto, ese conocimiento tiene que ser riguroso. Pero si el receptor de esa información no está atento, no está concentrado al trabajo, realmente esa transferencia de conocimiento no se va a producir en ningún caso, ¿no? Entonces siempre hay que intentar buscar un equilibrio, ¿no?, entre elementos, esa envoltura que haga atractivo ese conocimiento y, por supuesto, el propio conocimiento a transferir, ¿no? Entonces, en ese sentido, creíamos en este momento que teníamos que intensificar, ¿no?, las medidas y las acciones para conseguir aumentar la atención por parte del espectador. Y para ello también creíamos, a partir de nuestra experiencia, que era importante el utilizar o generar universos digitales y, sobre todo, también el uso de dramatizaciones. Es decir, crear, no huir un poco del documental clásico con voz en off, etcétera, sino intentar incorporar un hilo dramatizado, un hilo ficcionado que consiguiera esa atención y consiguiera, digamos, un resultado más agradable de cara al público y de una forma más amena, en definitiva, lograr esa transferencia de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, eso se puede resumir en transmitir a partir de la emoción, ¿eh? Generar emociones en el espectador. Y un poco con esa filosofía siguió nuestra producción audiovisual en los siguientes años, con estos trabajos dedicados a Isaac Peral, a la historia antigua de Mazarrón, con trazos de historia, a la historia de la peregrinación en Caravaca de la Cruz, la historia de la minería y el patrimonio minero en La Unión, el tema de la piratería berberisca en el Reino de Murcia y también pues un poco la historia de Ricote, del Valle, de la Edad Media y sobre todo de la Edad Moderna, como último reducto morisco en la península. Y luego también realizamos durante estos años, pues seguramente que ha sido el trabajo más ambicioso de la Fundación Integra y del proyecto de Región de Murcia Digital, que ha sido Cartagonova. Realmente Cartagonova fue en sí mismo realmente un proyecto dentro del proyecto de Región de Murcia Digital. No solamente se desarrolló un largometraje documental de más de 60 minutos, sino que se realizaron una gran cantidad de páginas web, se digitalizaron artículos y se generaron más de 3 horas de contenido audiovisual complementario a la película, que cubrían, yo creo, bastante bien el patrimonio y la historia romana de Cartagena. Páginas web, los espacios virtuales. Bueno, espacios virtuales básicamente era un contenido en 3D, interactivo, al que se podía acceder a través de Internet, ¿no? O sea, desgraciadamente este formato, con el paso del tiempo, pues ya ha caído en desuso y actualmente no es soportado por los navegadores. Aquí tenemos los audiovisuales, la película Cartagonova, que en el año 2012 fue finalista en la categoría de Mejor Película de Animación. Y luego también pues, estuvo en festivales de cine como el de Málaga. Y en festivales y en congresos también especializados de arqueología virtual de España y de Europa. Bueno, estos son temas ya complejos de producción, en los que en principio no voy a entrar. Evidentemente fue un proyecto muy complejo también desde el punto de vista del rigor histórico. Se trabajó con los principales expertos regionales y algunos de los también principales expertos nacionales. Se trabajaron con ilustraciones, como podemos ver aquí, realizados también por arqueólogos, como un paso previo a la infografía 3D, ¿vale? Una vez que estos modelos eran aprobados por los expertos, pues ya el equipo de animación se encargaba de su levantamiento en 3D. Bueno, aquí más cuestiones relativas a la producción o a la complejidad, ¿no? Mientras que en una película convencional, aunque pueda ser histórica, se pueden permitir la licencia de, bueno, pues determinadas licencias, en un trabajo de este tipo que pretendía ser divulgativo y educativo, todo tenía que ser lo más riguroso posible, ¿no? Y eso realmente le aportó al proyecto una enorme complejidad. También comentar que prácticamente el 100% del equipo de la producción fue de la región de Murcia, empresa, tanto desde el punto de vista técnico como histórico, arqueológico, todos ellos de la región.
Luego, a nivel educativo, por ejemplo, pues se realizaron 45 proyecciones a las que asistieron más de 8.000 alumnos, se distribuyó el DVD y luego pues, se planteó, pero nunca se llegó a hacer, la posibilidad de elaborar unidades didácticas para facilitar su uso en centros educativos. Y luego, el último proyecto que podemos considerar como ese documental histórico animado y cumplía esas características y que cogió el relevo, el testigo de Cartagonova fue La Cueva Negra. Son los mismos cánones, lo único que en lugar de hablar de una película de 60 minutos, en este caso hablamos de un mediometraje de 30 minutos, pero completamente ficcionado, todo realizado en animación digital, simplemente en este caso, en lugar de estar dedicado al pasado romano de Cartagena, pues lo estaba a la prehistoria, hace casi 1 millón de años, en la zona del río Quipa, de la Cueva Negra, situada en Caravaca. Y también en este año 2011 se realizó dedicamos un primer trabajo, digamos, al patrimonio natural de la región de Murcia, que se tituló Murcia Historia Natural, en el que también pues, se utilizaron importantes recursos infográficos. Y que ahora mismo sigue siendo uno de los documentales más visitados en el canal de YouTube. Bien, y también este año fue un poco el año de inflexión, los presupuestos se redujeron sensiblemente y pues ya ese recurso tan caro como es y como era la infografía 3D, pues ya prácticamente no era factible, no era viable, como digo, por esa reducción en los presupuestos, ¿no? Entonces aquí, bueno, se produjeron unos años un poco de transición, empezamos a trabajar por primera vez el concepto de serie documental, con esta iniciativa dedicada al arte en la región de Murcia, a la historia de arte en la región, una serie de 15 capítulos, cada capítulo de aproximadamente 5 minutos, y que realizan pues, un recorrido muy general, pero creo que más o menos completo, por los aspectos más destacados de la historia del arte en la región de Murcia. Y siguiendo esa línea, durante los 2 años siguientes, realizamos otra serie, Región de Murcia Inédita, 21 capítulos, 2 temporadas, pues dedicado a, como su nombre dice, a temas siempre, por supuesto, relacionados con el patrimonio cultural o natural, pero la mayor parte de ellos, pues, poco conocidos por la ciudadanía o poco conocidos desde el punto de vista del que fueron tratados en esta producción. Pues, allí vemos el tema aguas termales, tenemos también el tema de la industria del vidrio, por ejemplo, en Cartagena, o la historia de la fotografía, la panocha en la primera temporada, y luego pues, en la segunda temporada, pues, conventos de clausura, piezas arqueológicas que se encontraron en la región de Murcia, pero que se encuentran ahora mismo fuera del territorio de la región, o los saladares de interior. Y también, durante esos años un poco de transición, realizamos algunos pequeños audiovisuales para atender peticiones, sobre todo por parte de museos regionales, como por ejemplo el Museo del Teatro Romano de Cartagena o el Museo de la Casa de la Fortuna, ¿no? Además de, por ejemplo, pues otro pequeñito también dedicado al lugar de interés geológico del estrecho de Borgo Negro, también en Moratalla. Y bueno, ya a partir ya del 2014, pues la producción se convierte, digamos, por un lado, tenemos unos trabajos normalmente de un volumen un poquito mayor, de 30 minutos de duración, en los que ya la infografía es un recurso muy, muy escaso. Fundamentalmente hablamos de imagen real y en la medida de lo posible, pues se utilizan actores, ¿no? Actores y ese hilo argumental, hilo de ficción, para conseguir un resultado más atractivo. Entonces, en 2014, pues, por ejemplo, podemos destacar la producción dedicada a la Mañana de Salcillo, a todo lo que tiene que ver con el Viernes Santo, la mañana del Viernes Santo en Murcia, y esa producción, por ejemplo, pues se ha generado el vídeo que forma parte de la candidatura a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que esperemos, pues, bueno, dentro de algunos años de resultados. También hay un trabajo muy interesante sobre la Rambla de Nogarte, que es un lugar muy poco conocido y realmente singular y que llama mucho la atención cuando sorprende, ¿no? cuando se conoce.
En 2015 continuamos en esa línea de producciones con un trabajo dedicado por ejemplo, a la Vega Alta del Segura, la vida en el campo, centrado un poquito más en el secano, el ferrocarril, patrimonio militar costero, la Vega Alta del Segura, de Gastri y Molino de Viento de Cartagena y además de algún otro pequeño vídeo. En 2016 tengo una producción dedicada a la seda y el esparto, también ficcionada, muy bonita en seis capítulos. Otra dedicada a los primeros años del siglo XX en Cartagena, ahora un poco de modernismo y cómo era la sociedad en aquella época. Trabajo dedicado también a geología en la región de Murcia, muy completo, donde también colaboraron activamente algunos profesores de secundaria de la región. Esta dedicada a Casa Torre y la Casa Torre de la región de Murcia y las ermitas. Y, pues, por ejemplo, dedicado al tío Juan Rita, que desgraciadamente nos dejó hace unos meses. Y a 2017, por ejemplo, ya la producción se va reduciendo, los presupuestos también se van un poco reduciendo y eso afecta a la producción. Además de que, como veremos luego después, se va diversificando. Ya, además de trabajar el formato audiovisual, pues tenemos también a aportar por otros formatos como la realidad virtual, ¿no? Pero bueno, este año se hizo una producción dedicada a la mujer en el mundo romano, a la mujer en Cartago Nova, y luego pues empezamos a trabajar el universo del patrimonio, que luego veremos un poco más en detalle. 2018, pues dedicamos un proyecto, una producción al Monte Miral, otro lugar muy desconocido y que guarda muchos enigmas y muchas incógnitas todavía por desvelar. Continuamos trabajando el universo del patrimonio y realizamos Érase una vez, que ahora comentaré. Y luego, por ejemplo, también una producción muy bonita llamada Trazados Urbanos, que hace un recorrido por la evolución histórica y patrimonial de la ciudad de Murcia, desde sus orígenes hasta la actualidad, en un formato también de serie de seis capítulos. Y en el 2019, pues, por ejemplo, dedicamos una producción al escritor yecrano Castillo Puche, pues, en el centenario de su nacimiento. También otra dedicada a pintores de la región de Murcia. Un último trabajo, el último que se ha presentado dedicado a la cima de la higuera de Priego, monumento natural de la región de Murcia, se ha declarado recientemente. Y bueno, pues hasta ahí, digamos, llega nuestra producción audiovisual. Simplemente, para cerrar este poco capítulo de mi exposición, pues quiero destacar dos trabajos por su singularidad. Uno es Érase una vez. Entramos aquí un momento. Érase una vez es un musical dedicado a Lorca, una película musical dedicada a Lorca, que de alguna forma pone en valor el rico patrimonio de algunas vitrinas y bueno, el rico patrimonio que tiene la ciudad, pero además también pone en valor el trabajo de recuperación que se ha hecho de este patrimonio después de los daños que sufrió durante los terremotos de 2011, ¿no? Entonces el trabajo cuenta con unos primeros 14-15 minutos un poco de carácter documental, con testimonios, ¿no?, de aquel día de los terremotos, para que el espectador... La única alegría de esa tarde fue que los eché. Tome conciencia realmente de la magnitud, ¿no?, y se salvaron. Un muro gigante y una polvareda. Como a los 30 segundos del temblor, pues fue un muchacho negro, con otro aviso de una señora con dolor en la pierna y no sé qué, y era la madre de esa. Y luego... Para siempre un amor. Pues se convierte en una película musical, ¿no? Yo creo que es muy emotiva, la música y la coreografía nos ayuda a generar esa emoción que pretendíamos, y creo que con un resultado, en mi opinión, bastante bueno, con unos temas musicales, tanto desde el punto de vista de la composición, como digo, como de la coreografía. Creo que
realmente. La gente me para y me dice, después de haberte arruinado, Tony, no te arrepientes de no haber guardado. Nunca gané. Bueno, en fin, os la recomiendo. Y el segundo trabajo que también quería destacar de los últimos tiempos, también por eso, por su singularidad, es este dedicado a la antigüedad tardía de la región de Murcia. Y en este caso, su innovación o su novedad es tratar un tema como este desde el punto de vista o a través del recurso del humor, ¿no? Es un trabajo que creo que ha quedado pues también bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta los escasos recursos, ¿no? ¿Qué es eso? La antigüedad tardía, los pobres En la península, a cambio de que les Adelante, a cascoporro, a pajera abierta. Es un lenguaje pues, a todo lo que dé la manda. Es bastante directo. Pero escucha, gratuito. Gratuito. Y por el careto, pues va a ser que no. Entonces, bueno, esta producción y otra dedicada a la protohistoria, pues decidimos un poco probar, ya que no habíamos utilizado prácticamente nunca ese recurso, pues quisimos experimentar, ¿no? con el humor y especialmente en esta producción pues estamos bastante satisfechos con el resultado. Bien, vamos a recuperar la presentación y vamos a pasar rápidamente por otros formatos, no me voy a entretener mucho en ellos. ¿Vale? En primer lugar, hace referencia al proyecto Carmesí, que es un proyecto de digitalización de documentos históricos, en el que se han digitalizado más de 1,2 millones de páginas de documentos de 8 siglos de la historia de la región de Murcia. Todos estos documentos están disponibles para su consulta en internet en la dirección carmesí.redmurcia.com. Y luego, pues también comentar en esta dirección www.cronistadeltiempo.es. Hace unos años realizamos una experiencia también bastante singular, ¿no? Para intentar acercar este patrimonio documental a los ciudadanos, ¿no? Ahí generamos una serie de recursos, nos creamos un poco la figura del cronista del tiempo, como que era un personaje que estaba viviendo unos acontecimientos en directo, se puede decir, y que a través de la línea del tiempo y de un mecanismo hipotético, pues nos enviaba semanalmente una crónica de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, pues creamos ese blog histórico ficcionado, que luego en Onda Regional semanalmente teníamos un espacio, luego ese espacio se incluía en la entrada del blog, también Siete Televisión nos dedicó un par de programas, hubo también artículos en la opinión, y tal vez fue una iniciativa bastante interesante en la que intentamos involucrar también, como podéis ver, a los medios de comunicación y buscar esa envoltura atractiva para acercar el patrimonio documental a los ciudadanos. Entonces, la primera edición estuvo dedicada a la visita de los Reyes Católicos al Reino de Murcia y la segunda pues, a la difusión de los moriscos del Reino de Murcia, aprovechando sendas efemérides que ocurrían esos años 2013 y 2014, creo que fue, 2013 y 2014. Luego también hemos trabajado el tema de las exposiciones digitales, no solamente produciendo audiovisuales para las mismas, sino luego volcando, digamos, el catálogo que normalmente pues, se imprimía en papel, pues también volcándolo en formato de página web pues, para darle una mayor difusión, ¿no? Y en ese sentido realizamos le dimos cobertura a 6 exposiciones que están disponibles en el portal redmurcia.com, que son las que aparecen ahí en la diapositiva. Espacios virtuales, visitas virtuales, que ya comenté anteriormente, que han esos contenidos interactivos, pero que ya han caído en desuso por falta de soporte de los navegadores, pero que estaban muy bien porque complementaban a las producciones audiovisuales. En este caso, pues podíamos interactuar, podíamos movernos por esos espacios y luego además había una visita guiada y con una locución pues nos iba explicando en cada momento qué era lo que estábamos viendo.
Bueno, también en realidad virtual realizamos otra iniciativa en el Museo Municipal, Arqueológico Municipal de Cartagena, la necrópolis de San Antonio. Allí se colocó una pantalla con una cámara y permitía ver una recreación 3D de los restos que están allí presentes en el propio museo. Y luego también realizamos una recreación para gafas inmersivas de la Catedral Vieja de Cartagena. Luego veremos un poco más de detalle sobre esto. En formato de fotografía esférica de alta resolución también tenemos un par de iniciativas. Esta es muy chula, de la Catedral Vieja de la Catedral de Murcia, que nos permite, pues, tanto desde el exterior de la Plaza de la Catedral de Belluga hasta pues, la mayor parte de los espacios de las capillas, del altar mayor, los principales espacios de la catedral se pueden visitar con una imagen de muy alta calidad, con una gran iluminación. Y luego, además, esto también muy llamativo, tenemos una panogiga que nos permite acceder hasta una distancia muy próxima a cualquier elemento que forma parte del mismo fronte de la catedral. Y además colocamos el cursor encima de ese elemento y nos dice qué representa, ¿vale? Ese contenido está disponible en catedral.regmurcia.com. Y luego el segundo contenido utilizando este formato lo dedicamos al Palacio de Aguirre. En regmurcia.com/Palacio Aguirre se puede acceder directamente y en la misma filosofía y el mismo formato que la catedral, pero bueno, evidentemente con una dimensión mayor por las características del edificio, ¿no? En este caso eran 17 esferas. 16. Luego, una iniciativa relativamente más reciente, aunque empezó ya en el 2014, pero no se publicó hasta hace un año y medio aproximadamente, es el mapa sonoro de la región. Aquí tenemos más de 400 sonidos representativos de las tradiciones, de folclore, de los festejos, romerías, en fin, característicos de los 45 municipios de la región, ¿vale? Durante 2014 y 2015 un equipo de profesionales estuvieron grabando estos sonidos por toda la región y ya durante los años siguientes los hemos ido ingestando, describiendo, catalogando y hasta que finalmente, como digo, hace año y medio aproximadamente, se publicó la página web correspondiente que permite acceder a todos esos sonidos, ¿no? Entonces, bueno, a través de sonido.patrimonio.digital podemos acceder a la página y aquí tenemos un mapa con todos los sonidos disponibles geoposicionados y podemos acceder a cualquiera de ellos. Pues aquí de Jumilla, Miércoles Santo, Semana Santa de Jumilla, y aquí tenemos una serie de sonidos. Y además en muchos casos hay también asociado a estos sonidos unas secciones de radio, de programas de radio de onda regional que elaboraron basados en todos estos sonidos y que normalmente incorporan entrevistas a expertos, ¿no? Que nos hablan del origen de esos sonidos, de las características, etcétera, con lo cual normalmente es una información bastante completa, ¿vale? Pues esto es lo que tenemos a nuestra disposición en el mapa sonoro de la región de Murcia. Y luego, bueno, otro formato que también experimentamos hacia el año 2017, me parece que fue, pues en este caso fue el escaneo 3D. Se escanearon 3 cuevas de Cieza con pinturas rupestres del Paleolítico, Conjunto del Arco, la Cueva de las Cabras, la Cueva de Jorge, y a partir de ese escaneo, pues luego se han generado unos contenidos inmersivos que con gafas pues nos permiten un poco adentrarnos y conocer estos lugares sin tener que desplazarnos a ellos. Bien, ahora ya pasaríamos un poco a la última fase, ya de los últimos años, que ha convivido con la producción audiovisual, que son iniciativas que podemos decir un poquito más creativas y también que potencian un poco más la faceta interactiva, ¿no? Y que se enmarcan dentro de la nueva etapa del proyecto, que ya no es Región de Murcia Digital, sino Patrimonio Digital, ¿no? Y en este sentido, pues en 2014 ya empezamos a trabajar el concepto ya de realidad virtual, o lo retomamos, una vez que conocimos que grandes fabricantes estaban ya trabajando en dispositivos que iban a salir al mercado y que iban a
potenciar, ¿no?, enormemente en los próximos años este formato y estos contenidos, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos probar con un contenido dedicado a la Catedral Vieja de Cartagena, basado en un modelo que generamos para una producción audiovisual. Y la verdad que el resultado fue muy satisfactorio. Luego también tuvimos conocimiento de la disciplina de educación patrimonial y que nos aportó un aspecto muy interesante, importante en esta disciplina, que dice que habla de la importancia de generar experiencias asociadas al patrimonio que permitan a los ciudadanos que ellos mismos le atribuyan valor al patrimonio. Es decir, que no sea, o que ellos no lo vean como una imposición, ¿no?, que este patrimonio tiene, o este bien patrimonial tiene valor pues porque unos expertos lo dicen o unas autoridades lo dicen, sino que sean, como digo, a través de una experiencia o de unos escenarios que permitan ese proceso, que sean los propios ciudadanos los que de alguna forma lleguen a esa conclusión, ¿no? Pero eso también fue un aspecto bueno, del que tomamos nota y que en cierta medida pues, también ha influido algunas de las actuaciones que hemos llevado posteriormente. De esta forma, pues decidimos incorporar un elemento más, ¿no? Aparte de informar, comprender y emocionar, pues ahora otro de los retos, el último reto era conseguir que el usuario experimente, ¿no?, generar experiencias con el patrimonio. Y entonces, bueno, yo cuando estaba en la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional, era un poco el único tecnólogo y en ese sentido, pues, pensaba, ¿no?, ¿qué es lo que la tecnología en este concepto podría aportar para generar experiencia? Y la respuesta, pues, estaba clara. La realidad virtual es el mejor formato para conseguir ese objetivo, ¿no? Y dado que el público objetivo principal de estos trabajos iba a ser el juvenil, pues decidimos incorporar otro elemento más, otro ingrediente más para conseguir un resultado más atractivo, ¿no?, para este público objetivo, que es la gamificación. Entonces, a partir de ahí, desarrollamos el primer juego de realidad virtual inmersivo, El misterio de la encomienda de Ricote, que, bueno, pues todavía desde el punto de vista tecnológico eran los primeros dispositivos que estaban saliendo y, bueno, pues tenía sus limitaciones, pero, bueno, nos permitía ya mover las manos con un lead motion y tenía cierta interactividad. El juego se basaba en el visionado primero de un vídeo de 5 minutos y luego ya propiamente el juego en el que había que hacer, pues, bueno, una misión, ¿no? Y luego pues, era principalmente referente a contenidos de segundo y tercero de la ESO. Y ya pues en ese momento pues, empezamos a rodar el contenido, a probarlo, por ejemplo, en la Semana de la Ciencia, lo sacamos a la calle en el contexto de una carrera de running, por ejemplo, en el municipio de Blanca, en distintos institutos, congresos jóvenes historiadores del arte, y en el 2016 evolucionamos un poquito el juego para adaptarlo a nuevos dispositivos más sofisticados que habían salido en el último año y hicimos una evaluación didáctica de este contenido, ¿no?, en distintos centros educativos, mediante un formulario y con ayuda también de profesores del área de didáctica de ciencias sociales de la Universidad de Murcia, pues evaluamos realmente la efectividad de este tipo de contenidos de cara a sacar conclusiones y aplicarlas en experiencias posteriores, ¿vale? E incluso el Gobierno de México pues, no tuvo conocimiento de la iniciativa y nos pidió el contenido para ello evaluarlo y probarlo de cara a sacar conclusiones también y aplicar esta tecnología y estos formatos pues, en otros bienes patrimoniales, lugares, patrimonio de la humanidad, con lo que cuenta el país. En 2017 desarrollamos el segundo juego dedicado al Teatro Romano de Cartagena, en el que bueno, pues potenciamos la gamificación, incrementamos la inmersión y además pues, bueno, pues generamos unos recursos educativos, una unidad de aprendizaje asociada al contenido. Entonces, bueno, por mencionarse algunos aspectos un poco positivos, pues, para los chavales resulta súper atractivo este tipo de recursos. Solamente hay que ver cómo se iluminan los ojos cuando llegan al aula o a la sala donde están los puestos y los ven, las gafas, etcétera. Desde ese punto de vista es un recurso motivacional espectacular, ¿no? Y para generar experiencias positivas. Muchos de estos chavales, el primer contacto que han tenido con la realidad virtual no ha sido matando marcianos, sino que ha sido con el patrimonio de su región, con el teatro del romano, con la encomienda de Ricote, y eso de alguna forma siempre les quedará marcado, ¿no? Permite trabajar múltiples competencias,
ayuda a comprender y a interpretar, que los jugadores, por ejemplo, están viendo el teatro romano no como es ahora, sino reconstruido como se supone que era en su momento de máximo esplendor, ¿no? Es decir, que se reconstruye aquello que no existe. En cuanto a determinadas dificultades o quizás aspectos no tan positivos, son un poco la baja atención que los alumnos ponen a este tipo de contenido. O sea, son tanto los estímulos, especialmente ser la primera vez que acceden a un contenido de este tipo y demás, que les cuesta mucho centrar la atención en la información verbal o gráfica que se le ofrece, ¿no? Además que es una experiencia individual, el equipamiento es un equipamiento muy costoso, estamos hablando de entre ordenador y gafas fácilmente 2.500 euros, aunque bueno, afortunadamente han bajado el coste de los dispositivos y que bueno, todavía, pues especialmente cuando empezamos era todavía una tecnología novedosa y que todavía presentaba algunas dificultades técnicas y no era del todo estable. Desde ese punto de vista, me lo he saltado antes, nosotros creamos el concepto de aula educativa virtual. Nosotros tenemos 6 ordenadores con sus gafas que los llevamos por distintos centros educativos y en base a esa aula virtual pues hemos desarrollado diversas iniciativas, ¿no? No son unos contenidos que se puedan descargar, sino que eran unos contenidos concebidos desde el primer momento para formar parte de esa aula virtual y llevarlos a los centros educativos con todo ese equipo, ¿no? Porque evidentemente los centros educativos difícilmente van a contar, como decía, con un equipamiento tan costoso como este, ¿no? Cuando tienen otras prioridades. Y ya prácticamente terminando, hacer referencia a esta iniciativa de Héroes del Patrimonio, que es un concepto un poco aglutinador, ¿vale? Es un universo de ciencia ficción. Ahora podemos ver un pequeño vídeo que nos resume exactamente qué consiste este universo, pero que, como digo, es un elemento aglutinador. Básicamente es una trama ficcionada donde hay alienígenas, por ejemplo, que intentan someter a la humanidad a partir de cambiar un poco nuestra historia y de afectar a nuestro patrimonio, y luego pues hay unos agentes héroes del patrimonio que son los que intentan luchar contra esa amenaza. Bien. Entonces, como comentaba, hasta ese momento nosotros estábamos haciendo producciones audiovisuales por un lado, juegos por otro lado, recursos educativos por otro lado, pero con este enfoque lo que pretendíamos era intentar aglutinar todos esos recursos a través de este elemento común que iba a ser esta trama ficcionada. De tal forma que, basada en la misma, pues hemos desarrollado 5 producciones, que son estas que vemos aquí: Nogal, Terra y Lobo, Museo Arqueológico de Murcia, Lorca y Noroeste. También hemos realizado ese segundo juego que comentaba antes, dedicado al Teatro Romano de Cartagena. También está ambientado en el universo del patrimonio. Básicamente eres un agente y el juego es un simulador que te va a ayudar a formarte mejor, te va a ayudar a desarrollar tus habilidades como agente héroe del patrimonio. Luego también se concibió, esto no se ha llevado a la práctica, pero bueno, está planteado un concurso de cortos también, héroes del patrimonio, una unidad de aprendizaje que sí está hecha, la parte, digamos, textual de la misma, no los recursos audiovisuales, para impartir los contenidos del currículum del Imperio Romano, impartirlos basado en este universo, con un agente que iba a ayudar al profesor, ¿no?, a exponerlo, y el robot Botijo también para darle un toque gracioso. Y luego también actividades multimedia llevadas en centros educativos, que sí tenemos una experiencia realizada en octubre de 2018, en la cual, en una especie como de que llegamos al centro educativo y estamos buscando nuevos aprendices, ¿no?, para gente del patrimonio. Y bueno, y les sometíamos a una serie de pruebas en las que utilizábamos pues algunas de las producciones audiovisuales que hemos hecho para Héroes del Patrimonio. Había una sala con los equipos de realidad virtual y del Teatro Romano. Luego, además, a través de móviles tenían que responder a una serie de preguntas. Había otra zona de realidad aumentada donde con los móviles tenían que descifrar un código, y luego había previsto también una zona de croma, pues, para que ellos ahí creasen
una escena. Entonces, todo eso estaba bajo el paraguas de Héroes del Patrimonio y todo eso es gracias a que todos esos contenidos desarrollados están ambientados en el mismo universo. Entonces, todos esos recursos encajaban y de alguna forma permiten complementarse y reutilizarse. Si eso no hubiera sido así, ese universo no hubiera existido, eso hubiera sido mucho más difícil. Y luego, en el año pasado, realizamos también, basado en el universo del patrimonio, 2 iniciativas, en este caso realidad aumentada y realidad mixta, que están todavía sin presentar por el tema de la pandemia. Una es una especie de skate room, utilizando unas gafas súper novedosas, dedicado al Palacio de Aguirre, y luego la otra es con realidad aumentada mediante dispositivos móviles, una gincana de realidad aumentada. Podemos ver muy rápidamente, por ejemplo, a ver, tengo por aquí, escritorio, tengo por aquí unos vídeos. Podemos ver, por ejemplo, el vídeo introductorio del universo de Héroes del Patrimonio. Dura un par de minutos. Resulta increíble que nuestros antepasados hace miles de años representaran en estas paredes el futuro de la humanidad. Nuestra amenaza llega desde un punto muy lejano del universo, hogar de los mitones, una raza alienígena muy avanzada cuyo sostenimiento requiere del consumo de grandes cantidades de energía que obtiene mediante el sometimiento de otras civilizaciones. Su arma principal es una poderosa tecnología capaz de cambiar el pasado de sus víctimas y transformar su realidad. Cada ataque temporal se basa en unos dispositivos denominados alteradores, que antes de su activación producen durante su recorrido cambios reversibles en el patrimonio. En la actualidad, siglo 35 de nuestra era, su próximo objetivo es la Tierra. Sin embargo, todavía no está todo perdido. La resistencia de Cetus Kepler ha establecido su base de operaciones en la nave Esperanza y creado en el siglo XXI un puesto avanzado integrado por un grupo de agentes cuya misión será localizar y desactivar el alterador temporal en cada ataque mitón. Ellos son los héroes del patrimonio. Y eso, pues, por ejemplo, se traduce en producciones... Nuestra amenaza 35 de nuestra era... Detectado un nuevo intento de alteración temporal de los mitones en 2018. Sin embargo, todavía no está todo perdido. Estoy configurado para facilitar el teletransporte. El futuro de la humanidad está en sus manos. Acabo de detectar la primera alteración de los mitones. Y recuerden, agentes. Las llamadas corresponden a la otra sala. ¡Vamos! ¿Qué no? Esa corriente. Luego, por ejemplo, aquí tengo un vídeo que grabó uno de los centros educativos en el que llamamos la actividad Héroes del Patrimonio. Aquí pues terminaría mi presentación. Entonces ahora pues sería el turno de vuestras preguntas o reflexiones.
verdad que me ha sorprendido. Yo ya conocía el proyecto Héroes del Patrimonio, no lo conocía porque es novedoso y la verdad que sí que he visto algún vídeo de Héroes del Patrimonio, pero no entendía el enfoque porque no había profundizado en el estudio. Pero a pesar de que el Murcia Digital sí que lo conozco, es abrumador la cantidad de recursos que hay digitales que se pueden aprovechar en el aula o en la vida diaria para conocer tu propia ciudad, porque a veces es tremendo que salimos fuera y conocemos el patrimonio de fuera, pero luego no conocemos nuestro propio patrimonio y eso es yo creo que una lacra de la sociedad murciana y española y que no se conoce, porque yo querría saber si alguna de vosotras, de las que estáis presentes o de las que están online, conocía los recursos que hay online sobre el patrimonio de la región de Murcia. No lo conocíais. Entonces, yo creo que es una oportunidad enorme para que lo veáis, y no solo lo veáis, sino para que sepáis que esos recursos, si vamos a trabajar, por ejemplo, porque sí que es verdad que los audiovisuales muchos duran 1 hora, pero algunos son de 30 minutos, 15, o hay incluso en YouTube, hay como fragmentos, ¿no?, de los vídeos. Entonces, si por ejemplo vais a trabajar la romanización en 4º de primaria que se está trabajando, o la edad antigua, o en 5º la edad moderna, que veáis, o incluso también la geología, porque la geología forma parte del currículo de educación primaria y hay vídeos de geología, o del paisaje, porque también hay uno del Valle de la Cresta del Gallo que he visto, bueno, porque me he puesto a ver todos los vídeos y es tremendo la cantidad de material audiovisual que hay y que a veces no sabemos cómo trabajar eso utilizando el patrimonio de la región de Murcia porque no somos conscientes y desconocemos que tenemos los recursos y que los recursos están y que no hay que crearlos. Entonces yo creo pues que es una gran oportunidad. Yo quería preguntarte si... Uy, se ha desconectado. Se han ido de clase las alumnas, no sé por qué, pero bueno, están... No, es que va fatal. Vale, pero en el ordenador lo tenéis, ¿no? ¿Estáis en el Sí, en el ordenador sí. Vale, yo quería preguntarte, ¿Héroes del Patrimonio es para educación secundaria o también para primaria? Bueno, sí, nosotros lo concebimos principalmente para la etapa de secundaria. La etapa de primaria no la hemos tocado en exceso. Siempre nuestro público objetivo principal ha sido 12 a 18 años. Pero a partir de ahí estoy convencido de que hay mucho contenido que es reutilizable, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, ha visto todos estos contenidos del patrimonio con 9, 10 años y lo ha visto de principio hasta el final y encantado. Pues, el personaje este de Botijo, pues yo creo que engancha mucho a los niños jóvenes y yo creo que lo verían de principio hasta el final sin demasiada dificultad. Sí, pero los proyectos están enmarcados con los centros educativos de educación secundaria, ¿no? Entiendo. A ver, no, por desgracia no ha habido una colaboración en general muy estrecha con el ámbito, digamos, educativo. Entonces, nosotros hemos generado unos recursos que, bueno, ahí está, a disposición de cualquier persona, por supuesto docente, que los quiera utilizar, y ya quizás ha sido en los últimos años donde con miembros del grupo de investigación del Departamento de Didáctica de Ciencias Sociales, un poquito más en profundidad ese tema, ¿no? Pero que son unos contenidos que si no hemos volcado un poquito más en el público juvenil, ha sido más en la trama de ficción que hemos creado, que siempre se ha intentado pues incorporar elementos que pudieran captar mejor la atención de ese público más juvenil. Pero el resto son producciones un poco de uso universal. Pero así, digamos, específicamente que, por ejemplo, hayamos hecho para un público más joven, más de primaria, pues realmente la única que se me ocurre es Mazarrón, trazos de historia, que es como que es como de dibujo, el dibujo, la infografía es como de dibujo animado, y luego la historia también yo creo que puede ser un poco sencilla para ese público más joven, pero nunca ha sido los chavales, los niños tan pequeños, no ha sido nunca el público objetivo principal de nuestras actuaciones.
Bueno, pero al final yo creo que siempre lo que hablamos nosotros en el aula, que desde el colegio el maestro es el que tiene que utilizar el recurso y adaptarlo a las necesidades, a las características y a los intereses educativos de su alumnado. Entonces, pues se puede utilizar igualmente, aunque esté más destinado para un público más juvenil o un público a lo mejor... Sí, pero yo creo que en la última etapa de primaria, quinto, sexto, muchos contenidos perfectamente pueden ser, al menos desde el punto de vista un poco intelectual, no sé los conocimientos de partida que puedan tener, pero yo creo que muchos de los contenidos perfectamente pueden ser vistos, ¿no? Como siguiendo con el ejemplo de mi hijo, fue en cuarto, quinto, pues la profesora bastante de estos trabajos se los proyectó en clase una vez que tuvo conocimiento de ellos, al menos parcialmente también, a lo mejor no completos. No, y sobre todo es poder, a lo mejor las herramientas que estés creando ahora, como el escape room o la aplicación esta de realidad aumentada para hacer ese juego, que se puede incluir también, a lo mejor, incluso desarrollarlo a través de un proyecto que sea de patrimonio o de lo que sea dentro del aula, me refiero. Porque está más encaminada a la educación, no, se puede imbricar dentro del aula perfectamente, si se quisiera. Sí. Hay en cuanto a la realidad virtual, la dificultad es esa, es que hace falta todos esos equipos para poder acceder a ese contenido, ¿no? Entonces, de ahí era un poco el concepto de aula educativa móvil, virtual, que hayamos creado pues, para facilitar, ¿no? El acceso a todos esos contenidos. Pero bueno, hay que tener en cuenta que por desgracia, este proyecto de patrimonio digital ahora mismo ya está en proceso de extinción. Estamos ya cerrando el proyecto y ya el presupuesto que ha tenido este año y que va a tener ya en los próximos años, pues va a ser ya muy, muy pequeño, incluso ninguno, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí han quedado todos estos contenidos que hemos generado, toda esta experiencia, que bueno, eso sí, va a perdurar para siempre, espero, y bueno, y esperamos que todos estos recursos pues sean utilizados pues, en el ámbito educativo y en el ámbito cultural y bueno, y ahí donde puedan ser de interés. Pues sí, así es. Chicas del aula, ¿tenéis alguna duda? A mí me gustaría que reflexionarais un poco y que le comentarais a Alfonso qué os ha parecido toda esa cantidad de recursos y si vosotras como futuras maestras os conocíais esos recursos, que me habéis dicho que no, evidentemente, pero ahora que los conocéis, si de algún modo consideráis que se pueden integrar en vuestra aula. ¿Escucháis? Sí. Hombre, está claro que por el formato que es interactivo y demás es más llamativo y más atractivo para los alumnos. Entonces, si queremos que de alguna manera ellos se enganchen a la asignatura de una manera más didáctica y a la vez que divertida, pues está muy bien, la verdad. ¿Y habéis recogido información sobre los tipos de recursos? Sí. ¿Y qué tipo de recurso, por ejemplo, vosotras consideráis que se podría incluir en el aula, en el taller de ciencias sociales? ¿Lo habéis notado? Pues en realidad, por ejemplo, No se te oye. Vale. No te oímos. Es que estoy viendo la lista que he apuntado. ¿Qué? Que estoy viendo la lista que he apuntado en el folio para relacionarlo un poco con lo de... Vale. Es que no sabía si se había quedado para el audio. Digo, igual estamos hablando mucho de recursos un poco más sofisticados, ¿no? La realidad virtual, incluso de producciones audiovisuales como esta Héroes del Patrimonio, pero yo creo que también se le puede sacar mucho partido a algo tan sencillo como un sonido. Esa mapa sonoro que ha pasado muy desapercibida, que realmente no... Bueno, las demás son poco conocidas, pero el mapa sonoro todavía menos y que ha tenido muy poca trascendencia, pero sin embargo yo creo que tiene una singularidad y un potencial también educativo brutal, ¿vale? Porque
veces el sonido, cuando lo despojamos de la imagen, adquiere una dimensión totalmente distinta, ¿no? Y eso nos pasa en las producciones audiovisuales. De pronto la música, los efectos de sonido, pues rara vez nos llaman la atención, ¿no? En una producción audiovisual. Pero sin embargo, yo he tenido la oportunidad de escuchar muchos de estos trabajos prácticamente mudos y de pronto directamente sin música o sin efectos, solamente con la locución, y cambian total y radicalmente. Y lo mismo ocurre con el sonido, ¿no? Hay determinados sonidos que a lo mejor lo estamos viendo como dentro de un vídeo y lo mismo, nos pasan desapercibidos y de pronto cuando le quitamos esa imagen aparece una serie de matices y una serie de aspectos que jamás nos habían llamado la atención. Y en el mapa sonoro encontramos una diversidad de sonidos muy, muy grande. O sea, desde el típico afilador, un vendedor de cupones cantando los números tradicionales, la lonja de pescado tradicional, bueno, la tradicional, la subasta de pescado tradicional y la moderna, por ejemplo, del puerto de Mazarrón, todo tipo de romería, por supuesto campanas, sonido de ser el río Segura al paso de una determinada población, todo el tema de Semana Santa, trobos. Yo creo que hay también un filón ahí educativo para hacer reflexionar, ¿no? Un poco al alumnado sobre esa otra parte un poco del sonido, ¿no? Que entra por otros sentidos, ¿no? Que diferente al de la vista. Y que es patrimonio inmaterial y que forma parte de las tradiciones y de la cultura de nuestra ciudad, de nuestra región o de nuestro país. Eso es. Sí. ¿Queréis, chicas, decir algo más? ¿Queréis aportar alguna conclusión, alguna aportación a la intervención? ¿Nada? Bueno, pues desde aquí, desde el nombre de todas, Alfonso, te quiero dar las gracias. Muchísimas gracias por ofrecernos y por mostrarnos todos los recursos que la Fundación Integra cada día desarrolla para el conocimiento de la región, porque no es más que para eso, ¿no? Y espero que poquito a poquito, pues, bueno, que desde la educación, que al final es la base de todo, se vayan utilizando y conociendo. No solo porque si un niño se lo enseña a su padre y el niño se lo enseña a su abuelo, pues cada vez conocerá la sociedad más todo lo que tenemos. Muchísimas gracias. Nada, gracias por la invitación y por la atención y nada, pues me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias.